Si yo no soy miembro del FMLN, yo fui candidato del FMLN, pero una vez gané la presidencia, yo ya no formé parte más del FMLN y no soy actualmente miembro del FMLN. En estas elecciones del 2024, al FMLN Bukele lo va a enterrar. En la historia política de El Salvador, pocos nombres han dejado una huella tan polémica como el de Mauricio Funes, un expresidente que llegó al poder con la bandera de la esperanza y que terminó huyendo, señalado por uno de los mayores saqueos al Estado en la era democrática. Pero detrás de su figura política también existía otra historia, la de su relación con una mujer desconocida, con la que llegó a tener un vínculo marcado por lujos, privilegios y una fuga que aún hoy levanta sospechas y preguntas sin respuestas. Carlos Mauricio Funes Cartagena nació el 18 de octubre de 1959 en San Salvador, El Salvador. Fue periodista por más de 20 años, conocido por su trabajo crítico en televisión durante la Guerra Civil y la posguerra. Funes ganó fama como presentador de entrevistas políticas y por denunciar abusos de poder. Hermanas y hermanos salvadoreños, estamos llegando al final de una larga campaña y dos cosas quedaron muy claras: que El Salvador quiere un cambio y que nuestro pueblo rechaza las campañas sucias. Nuestros adversarios abusaron de la mentira y del miedo, pero nada resultó. Si ellos hubieran gobernado bien y si tuviesen propuestas para el futuro, ¿necesitarían hacer campaña sucia? Claro que no. La campaña sucia fue un desesperado intento de vencer sin propuestas, sin amor y sin credibilidad. Precisamos sobre todo integrar y transformar un país pequeño que se convirtió en un gigante de la desigualdad. Nuestro mayor desafío es hacer que los próximos 5 años valgan por lo menos por más de una década. En el año 2009, sorprendió a todos cuando fue elegido presidente de El Salvador, tras haber derrotado al candidato de derecha Rodrigo Ávila con el 51.3% de los votos. Funes fue el primer presidente del FMLN, un hecho histórico que marcó al país. El pueblo salvadoreño estaba cansado de ver tanta corrupción. Querían ver un cambio para el país tras años de gobiernos de derecha. Funes llegó prometiendo cambiar y gobernar con honestidad. Para esa época, una chica conocida como La Michi trabajaba como bailarina erótica en un club bar de la colonia Escalón. Fue por su simpatía con los clientes y su espigada figura que la reclutaron como dama de compañía para un círculo cerrado, conformado por políticos y hombres acaudalados. Entre ellos se encontraba un reconocido empresario, quien habría usado los servicios de la joven y la habría presentado con su mejor amigo, el entonces presidente Mauricio Funes. Pero Funes no lo tomó como algo pasajero. Se entusiasmó con la chica al punto de mantener una relación sentimental con ella. En ese momento Funes aún estaba casado con Wanda Pignato, una política brasileña con amplia trayectoria en derechos humanos, pero la relación no resistió el poder. En la madrugada del 18 de febrero de 2014, un lujoso Ferrari California sufrió un fuerte impacto contra un árbol en el redondel Maferrer. El vehículo estaba valorado en alrededor de $240,000. Oficialmente se dijo que este automóvil era conducido por el empresario Eduardo Antonio Ávila, quien fue identificado como el responsable de manejar a excesiva velocidad. Pocos días después comenzó a correr un rumor que sacudió al país cuando el testigo Jorge Alberto Peñate, un empresario, declaró ante la fiscalía que esa madrugada, a eso de las 2:30 de la mañana, mientras se aproximaba al redondel Masferrer, escuchó un estruendo un poco a lo lejos. Peñate aseguró que observó cómo 6 personas armadas se bajaron de una camioneta blanca. Dice que estaban usando uniformes militares y otros vestidos de civil, entre ellos el coronel Argueta. El testigo pudo ver cómo sacaron a Funes del Ferrari tras el choque. Afirmó verlo en condición crítica y ser llevado en hombros hacia una camioneta polarizada. Al preguntarle si alguien acompañaba al mandatario, dijo que no vio a nadie más. Algunos diputados de la oposición aseguraban que Funes era quien conducía ese Ferrari y que ese día aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Funes desmintió tajantemente, afirmó que no tenía ningún Ferrari,
que el accidente ocurrió mientras aún dormía en casa presidencial y que su lesión en la cadera fue producto de una caída doméstica por artrosis y no de un choque. También dijo que ese relato era parte de una campaña de calumnias organizada por la oposición, pero que él en ningún momento entró al hospital alcoholizado. Según los registros de la Corte de Cuentas, el presidente viajó a Panamá el 17 de febrero de 2014 y regresó el 18 de febrero a las 2:20 a.m., apenas minutos antes del accidente. Al día siguiente, Funes fue hospitalizado y operado de la cadera derecha. Al final, la fiscalía desmintió que se trataba de Mauricio Funes. ¿Realmente conducía Funes ese vehículo deportivo? ¿Era una caída habitual o parte de una sofisticada farsa? Y si no fue él, ¿por qué el testigo lo identificó en el lugar de los hechos? Me gustaría saber qué opinan ustedes. Un capítulo más en el misterio que rodeó a su gobierno, un accidente que hasta hoy no termina de aclararse y tal vez nunca se llegue a saber la verdad. Mauricio Funes seguía enmielado con la Michi, lo que desató una serie de rumores que llegaron a oídos de su esposa Wanda Pignato. El escándalo se fue prolongando y ese mismo año 2014, Pignato le pidió el divorcio al exmandatario. Años después, ella revelaría que Funes la había traicionado públicamente con la Michi y que ella lo supo por la prensa. A Funes no le importó, no hubo reconciliación ni apariciones juntos desde entonces. Casi de inmediato aparecieron imágenes de la pareja junto al hijo que concibieron juntos. Funes no solo formalizó esa relación, sino que le dio a la Michi privilegios reservados únicamente para funcionarios del Estado. Las alarmas se encendieron tras el fin del mandato de Funes en 2014. Al principio, poco se hablaba de lo que había ocurrido durante su presidencia, pero en el 2018, la Fiscalía General destapó lo que se convertiría en uno de los escándalos más graves de corrupción en la historia salvadoreña, la Operación Saqueo Público. Según las investigaciones, más de 351 millones de dólares fueron desviados de las arcas del Estado durante el gobierno de Funes, dinero que fue blanqueado a través de empresas de fachada, cuentas personales y testaferros. Una red perfectamente estructurada para sacar fondos públicos y disfrazados como gastos institucionales. La Michi gastó cerca de $500,000 para artículos personales, el dato brindado por la Fiscalía General de la República de El Salvador, que generó mayor impacto en la población, es el gasto de 2 operaciones estéticas que ascienden a $60,000, mismas que fueron realizadas en Beverly Hills en 2013, pero esto podría incrementar, advirtió el fiscal. Entre los otros gastos, la Michi ocupó $92,000 de los fondos públicos para gastos de supermercado, gastó $15,000 en implementos deportivos, los cuales fueron comprados por empleados presidenciales con las tarjetas de crédito habilitadas para la Michi, otros $17,000 para aperturas a depósitos a plazo. Además, le otorgaron un pasaporte diplomático, viajes en primera clase a Francia, Suiza, Colombia, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, México, Miami y Los Ángeles. A este segundo estado viajó acompañada de su peinador, maquillador, estilista y asesor de moda personal. Ambos se hospedaron en un reconocido hotel, pagando $600 por cada habitación durante su estadía de 12 días. Durante los primeros 4 días de su estadía, compraron vestidos de diseñador, joyas, zapatos y 2 carteras valoradas en $150,000 cada una. Gastó más de $200,000 en carros de lujo y también en propiedades. Cada uno de estos lujos fueron pagados con dinero del pueblo salvadoreño, pero esa solo era una parte. Funes gastó hasta $4.5 millones en viajes de lujo a diversas partes del mundo en compañía de la Michi y de otras personas. Incluso habilitó hasta $193,000 para pagar deudas y créditos bancarios de familiares de la madre de su hijo. La Michi también realizó la compra de un vehículo por $12,000 para su madre. Realizó viajes de placer con su familia por $8,000
esta mujer por poco se volvía casi una obra pública por toda la inversión de fondos públicos que hizo en ella el expresidente. Así fue la historia detrás del capricho más costoso del expresidente Funes, un entramado de corrupción, disfrazado de amor, con cuentas millonarias, empresas de papel y todo un país pagando la factura. Pero lo más escandaloso no fue la cirugía ni los viajes, sino el spa. En octubre de 2012, Michi compró a través de terceros una lujosa casa en la colonia San Benito por un valor de $665,000. 4 meses después, el 26 de febrero de 2013, registró legalmente la empresa Latin America Spa. Lo curioso es que la propiedad se compró antes de que el negocio existiera y más aún, cuando el spa fue registrado ya tenía financiamiento de una empresa en Panamá con préstamos de hasta $800,000, según los registros judiciales que más adelante daría a conocer la Fiscalía. La fachada de este lugar llevaba el nombre de una franquicia suiza, pero al investigar se descubrió que la marca no existía en aquel país, era inventada, era una pantalla. Para completar el engaño, la Michi se colocó como gerente del spa, con un salario de $10,000 mensuales, sin tener experiencia, sin empleados reales y sin operaciones comerciales visibles, un negocio fantasma decorado con mármol, jacuzzi, espejos franceses y vinos italianos, pero sin clientes. Para la Fiscalía, la Michi no solo era parte del círculo íntimo del entonces presidente, también figuraba como gerente de una de las empresas implicadas, Media Service, la cual recibió cientos de miles de dólares de manera irregular, y el spa fue solo parte de una red para lavar dinero proveniente de fondos desviados del proyecto hidroeléctrico El Chaparral, donde se pagaron sobreprecios de hasta $45 millones. El exmandatario habría también ocupado testaferros para poder obtener ilícitamente alquiler de locales, compra de inmuebles y vehículos. Cuando Funes se dio cuenta de que la Fiscalía lo investigaba, ordenó la mudanza de sus pertenencias a Nicaragua, usando vehículos del Estado Mayor Presidencial. Durante ese traslado, un camión chocó en Antiguo Cuscatlán, pero el accidente no fue lo más alarmante, sino lo que llevaba dentro: cajas con documentos, artículos personales, tecnología, incluso adornos y artículos de lujo que ahora forman parte de una investigación. Era la evidencia saliendo del país. Ese mismo año, en septiembre de 2016, Funes y la Michi huyeron a Nicaragua. Días después, el gobierno de Daniel Ortega les concedió asilo político y les otorgó la nacionalidad nicaragüense. Desde entonces vivieron protegidos por el gobierno de Nicaragua. Ambos estaban protegidos por un gobierno que evitó su extradición. Ya para cuando la Fiscalía emitió órdenes de captura contra Funes, la Michi y otros involucrados, todos ellos por formar una sofisticada red que estuvo durante la administración Funes 2009 y 2014, que habría desviado los $351 millones, la Fiscalía solo lo acusaba por lavar $10 millones, pero para esa época ya Funes y Michi gozaban de asilo político en Nicaragua. En el año 2017, la Fiscalía congeló el spa, la casa en San Benito y otra residencia en Antiguo Cuscatlán, valorada en $325,000, también vinculada al desvío de fondos públicos. De esta manera, el Consejo de Ministros, a solicitud del secretario privado de la Presidencia, Francisco Cáceres, autorizaba los traslados de los fondos para los gastos imprevistos de Casa Presidencial, sin justificación alguna, tal como lo ha admitido el exministro Cáceres en su interrogatorio que se le ha hecho por la Fiscalía General de la República. Por lo que podemos concluir que durante la etapa de ejecución presupuestaria se incrementó ilegalmente los gastos reservados de 80 millones que fueron aprobados por el órgano legislativo, fueron aumentados irregularmente a 351,53,40. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, reveló que los regalos que Funes le hacía a su compañera de vida eran con todos los impuestos del pueblo salvadoreño,
Además, aseguró que ella era considerada en la Casa Presidencial como la primera dama de la República. En 2023, Mauricio Funes fue condenado a 14 años de prisión por negociaciones con pandillas y a 6 años más por evasión fiscal. Todas las condenas fueron en ausencia, ya que él nunca volvió a El Salvador. Ese mismo año, Funes reveló públicamente que ya no tenía ninguna relación con la Michi y que su vínculo se había disuelto tiempo atrás. Sin embargo, ambos seguían fuera del alcance de la justicia salvadoreña. El 21 de enero de 2025, Mauricio Funes murió en Nicaragua a los 65 años de edad, tras una caída que agravó una enfermedad crónica. Sus restos fueron velados en la capital nicaragüense. Murió prófugo, condenado y asilado. Pese a la gran vida de lujos que Michi tuvo a través de Funes, no asistió a los actos fúnebres. Este caso no solo expuso la debilidad del sistema político, sino también cómo el poder puede ser usado para fines personales, disfrazados de protocolo y diplomacia. Hay privilegios que se pagan con el sudor del pueblo, y hay mujeres como la Michi, que sin ocupar ningún cargo público, terminó en el centro de uno de los mayores escándalos del país. Un spa sin clientes, cirugías millonarias, una mudanza clandestina y un amor que terminó en fuga. Esas fueron las experiencias de lujo que vivió la Michi, como pocas mujeres en El Salvador. Posiblemente todos nos estemos preguntando, ¿dónde está exactamente hoy la Michi? No hay registros judiciales, no da entrevistas, no aparece en medios, pero todo indica que permanece en Nicaragua, refugiada y en silencio, como si la historia se hubiese congelado en el tiempo. ¿Qué será de ella?